Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto nuevamente que es Sin Tapa, Sin Filtro. Vamos a ver qué es lo que ha estado pasando después de esta semana que hubo una reunión de las Naciones Unidas y qué es lo que está pasando con el presidente de Colombia que hizo bastante ruido. También iba a mirar lo de Netanyahu, pero la verdad no me dio tiempo. Quizás eso lo voy a tener que... Miré a Donald Trump. No estuvo muy acá lo de lo que dijo Donald Trump, pues, o no sé si lo de Donald Trump fue después de lo que dijo Petro, pero sí, el presidente de Colombia, ya lo miré dos veces el video y obviamente no voy a estarlo corriendo todo el video, me fui a ciertos puntos más específicos y obviamente les recomiendo que vayan y miren son 40 minutos en lo que estás haciendo algo en tu casa, en lo que estás, no sé, trabajando, te pones los audífonos y escuchas. La verdad, había escuchado dos, tres clips de esta persona, pero nunca lo había escuchado hablar por tanto tiempo y obviamente que se mira que es una persona muy que tiene sus emociones bien puestas. Obviamente que ¿saben qué? ¿Para qué explicar, verdad? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Primero que nada, ahorita acabo de mirar esta noticia. Fue la pusieron hace un día, parece. Sí, fue ayer. No sé qué hora la pondrían, pero vamos a con esto vamos a comenzar el video. El Departamento de Estado anunció hace apenas algunos minutos que le estará revocando la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro. La drástica medida se toma luego de que hoy más temprano Petro participara en una manifestación pro-palestina en Nueva York, donde llamó a los soldados estadounidenses a desobedecer al presidente Trump. Vamos a pasar en vivo hasta la capital colombiana. En Bogotá está Yesid Vaquero con todos los detalles. Yesid, muy buenas noches, adelante. Hola Elian, ¿qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente esa noticia sorprende a Colombia. A las 9 de la noche, 2 minutos, hora de Estados Unidos, hora de Colombia, 10 de la noche, 2 minutos, hora de Estados Unidos. La cuenta oficial de la red X del Departamento de Estado dijo lo siguiente: hoy el presidente colombiano Petro Gustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Le revocaremos la visa a Petro por sus acciones imprudentes e incendiarias. Este post en la red X se refiere a un episodio de la mañana de hoy, donde el presidente Gustavo Petro estuvo durante más de 20 minutos en una calle de Nueva York y dijo apartes como este. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Pues bien, fue eso lo que desató realmente la reacción del gobierno de los Estados Unidos. En este momento el presidente Gustavo Petro se encuentra volando desde el aeropuerto de Nueva York, desde el aeropuerto JFK hacia Bogotá, Colombia, y se esperan sus reacciones. Y por ahora, la única reacción que ha tenido el gobierno es la del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien también, a través de la red X, ha dicho que al único que tenían que quitarle la visa era a Netanyahu, y ya por unanimidad la ONU lo hizo como ciudadano indigno del mundo. Pero como el imperio lo protege, dice él, la coge contra el único presidente que fue capaz de decirle la verdad en su cara, y se refiere al presidente Gustavo Petro, que también se constituye como el segundo presidente en la historia de Colombia en no tener visa para los Estados Unidos. El primero fue el presidente Ernesto Samper, a quien en julio de 1996 también le negaron la visa para la entrada a ese país por los supuestos nexos que habría tenido su campaña presidencial con el narco de esa época. Información que generamos desde Bogotá, Colombia, donde estaremos muy pendientes de las reacciones del gobierno y del propio presidente Gustavo Petro a su llegada a Bogotá, ahora sin visa para los Estados Unidos. Elian, vuelvo contigo. Muy bien, pues al parecer esto fue el motivo por lo que le revocaron la visa. Obviamente que esto fue parte de... Técnicamente, si escuchamos lo que dijo, ¿verdad? No fue
no fue incitar la violencia, obviamente al contrario, fue pedir que dejaran de... Me imagino que lo hizo por lo que pasó con este bote, ¿verdad? No se sabe si en realidad el bote fue generado por la inteligencia artificial o si fue real o no. Lo que sea, ¿verdad? Al final de cuentas, creo que murieron 11 o 17 personas, algo así, no recuerdo bien el número. Pero no está diciendo, bueno, técnicamente pues sí, ¿verdad? Es un poco complicado lo que dijo, porque le dijo al ejército que desobedeciera órdenes, mas no dijo vayan en contra de su país mismo, ¿verdad? Pero quizás no solamente por eso en esta plática o discurso que dio en las Naciones Unidas, sí podríamos decirlo que ahí sí hubo un poco más incitando a la violencia por unas cosas que dijo, y eso lo vamos a ver, es casi a la última parte del video. Y para no hacerlas largas, vamos a comenzar a ver este discurso que dio el presidente. Ya parece que ya tengo los videos, más o menos duran 3-4 minutos, algunos duran 2 minutos y obviamente no está completo. Y donde me brinqué bastante fue en lo del cambio climático. Eso es un tema que ya se ha tocado durante mucho tiempo y la verdad hay sus pros y sus contras, ¿verdad? Y no quisiera llegar a tocar en ese tema en este momento, sino lo otro que habla de... Ustedes mismos van a escuchar ahorita. Presidente aquí, ya es el cuarto. En el primero anuncié a la Asamblea que era muy posible que estallara un conflicto al lado de Ucrania en Palestina. Pedí que se hiciera una conferencia de paz. Y algo curioso que pasa, como pudieron mirar, un pequeño letrero que salió aquí, que la desinformación y las mentiras corren más rápido que la realidad, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que está diciendo el presidente Petro aquí no son mentiras, son cosas que están pasando. Y es curioso cómo es que te tiran mensajes entre los videos cuando miras que tienes el interés. Desde que lo he estado mirando en mi teléfono y todo ha estado saliendo ese mensaje. Pero pues en realidad yo no siento que sea mentira lo que está diciendo esta persona. Obviamente que sí hay muchas cosas que aquí sí te doy la razón, acá no te doy la razón. Quizás eso sí no está bien visto en lo que es de la población del mundo, ¿verdad? Pero muchas de las cosas en realidad pegó en su punto. Los que no tenemos bombas ni grandes presupuestos no somos escuchados aquí, pero... Y ahí es donde más se mira que el dolor le dio, ¿verdad? Los que no tenemos poder y obviamente ejércitos, él dijo bombas, pero pues quiere decir en lo general ejércitos, bombas, drones, lo que quieras, no te escuchan en la ONU. Y cuando estaba él, la verdad estaba muy vacío. Miré como 2 minutos de lo de Netanyahu. Y toda la gente se paró cuando él entró en forma de protesta por lo que está haciendo con Palestina. 4 años después, ya hoy, lo dantesco de la situación de Palestina no me llevó a pensar que lo mismo o casi lo mismo podría ocurrir en el Caribe colombiano cuando tiran misiles a personas jóvenes desarmadas en el mar. Y entonces ahora estamos ante una situación diferente, quizás más global. La barbarie hoy es del planeta, hoy cae sobre la humanidad entera.
Los misiles sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del Mar Caribe, quizás a algunos colombianos, la persecución, aprisionamiento y encadenamiento y expulsión de millones de migrantes, los misiles que caen sobre las 70.000 personas en Gaza y los matan, la falta de acción sobre la crisis climática, cuyas palabras se borran por orden de Trump, están ligados y obedecen a la misma causa. La migración es una excusa para que una sociedad rica, blanca y racista se crea la raza superior y no mire que sus dirigentes la llevan con toda la humanidad al abismo de su propia extinción. Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira, dicha aquí, en este mismo sitio. En el año 2023 y 2024. Bien, aquí ya va a mencionar cómo es que él ha estado combatiendo no las drogas, sino el narcotráfico, ¿verdad? Está yéndose en contra de los narcos, no en contra de la droga, porque sí, Donald Trump, ahí es donde tiene algo que no lo había yo mirado en ese punto, como lo menciona aquí el presidente de Colombia, que las políticas de Donald Trump son la guerra contra las drogas, no contra los narcos. Porque sí, es sabido, y él va a mencionarlo aquí, es sabido de que los grandes narcotraficantes obviamente no viven en México, obviamente no viven en Colombia, obviamente viven en lugares en mismo Estados Unidos. Aquí es donde viven los meros narcotraficantes, y es sabido, todo el mundo sabe que la CIA fueron los que movieron cocaína y quizás siguen moviendo la cocaína alrededor del mundo. Y bueno, déjenme hago solamente una marquita aquí. Y aquí vamos a mirar otra parte de este video. Por políticos de poder colombianos mafiosos. A centenares de miles de campesinos colombianos los han masacrado como masacran a los niños en Gaza. Las masacres fueron hechas en Colombia por políticos que eran senadores, presidentes, ministros, ligados y sobornados por la mafia colombiana del narcotráfico, aliados al mismo tiempo a la extrema derecha de la Florida en Estados Unidos y ahora aliados al gobierno de Trump, aliados desde hace décadas a los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia. Y aquí pasa algo muy curioso cuando comienza. Este es un video muy corto porque esto es algo que me pareció muy curioso lo que pasó aquí. Cuando él comenzó a hablar de cómo estaban coludidos los políticos de Miami con los narcotraficantes de Colombia, los representantes de Estados Unidos, esas 3 personas, se levantaron. Aquí tenemos solamente una representante de... es Pakistán, no es Palestina. Pensé que era Palestina, pero es Pakistán, solamente una representante. Y obviamente pueden mirar su cara, es como que ya te dolió lo que te están diciendo, pero pues sí, ¿verdad? Obviamente no solamente sea lo que dijo el presidente de Colombia, lo que dijo en las calles de Nueva York, de que desobedezcan las órdenes de Trump de asesinar y matar a cuanto blanco les digan que tienen que terminar, ¿verdad? No bombardear barcos, no bombardear, obviamente, la gente palestina. Obviamente Estados Unidos ahorita, he escuchado de gente que ha ido a ofrecer ayuda humanitaria que eran exmilitares y era una persona de fuerzas especiales. Esa persona, él dice que los que van de Estados Unidos nunca han disparado en contra de los palestinos, ¿verdad? Eso
es un poquito difícil de creer, quién sabe, solamente ellos que son los que han estado ahí a pie de guerra, se podría decir. Pero dice que cuando él estuvo ahí, él nunca disparó su rifle y miró cómo los del ejército de Israel disparaban a más no poder, ¿verdad? Y supuestamente disparaban hacia arriba, nunca hacia abajo, pegándole a la gente, pero obviamente esas balas siempre tienen un destino. Y así como puede ser simplemente un pedazo de tierra, puede ser una persona, ¿verdad? Y aquí pues es algo que me pareció muy curioso, que los representantes, o no sé cómo les llamarán a estas personas de Estados Unidos, simplemente decidieron pararse y vamos a dejarlos mirar cómo salen de la sala. Verdaderos esquifos, como dicen los italianos. Aliados a esquifos hacen la política antidrogas desde Washington, Estados Unidos. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Yo mismo denuncié con nombre. Y ahí está cómo salen. Y, ¿verdad? Obviamente yo no puedo afirmar lo que aquí este señor el Petro está diciendo, que gente del gobierno de Colombia o gente que está promoviendo las leyes antidrogas, ya sea en Colombia, Venezuela, México, están lindados con el narcotráfico. Ese es un poquito muy difícil de saber. Obviamente que hay muchas teorías de que sí. Obviamente lo miras, lo hemos mirado en México durante años y años y años, gobierno tras gobierno, siempre está un poco a favor de los carteles. El único que estuvo muy... ¿cómo se llamaba ese hombre que era bien borracho de México? No recuerdo su nombre de la persona, pero era muy borracho el hombre y él sí declaró guerra en contra del narcotráfico, pero fue algo muy, muy sanguinario lo que pasó en México. Y es por eso que después de él creo que entró Peña Nieto y luego entró Obrador, y Obrador obviamente dijo abrazos, no balazos, y fue cuando el cartel tomó más poder en México. En la América Latina y llegue de nuevo la hora de los pueblos. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamas. Eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye el funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump. Y aquí es algo pues que mencionó también en contra de Trump por eso de lo que hicieron del bombardeo de este barco. Y obviamente que está pidiendo que se abra un proceso penal en contra de los funcionarios y obviamente del funcionario que es Donald Trump también, porque se me olvidaba que es como se les tiene que mencionar, ¿verdad? Porque son funcionarios y son funcionarios para el pueblo. Obviamente que llegan al poder y sienten que son reyes y que somos nosotros sus esclavos. Y quizás están poniendo de pretexto esto que hizo, o también pues que está incitando a los ejércitos de aquí de Estados Unidos a irse en contra de las órdenes. Obviamente que no lo van a hacer, ¿verdad? Porque una cosa que sí tiene el ejército de aquí de Estados Unidos es que siempre son muy fieles a los presidentes que están y a sus generales. Entonces quizás puede que lo lleguen a escuchar, ¿verdad? Lo que dice, pero lamentablemente si te dan la orden y no disparas,
tienes procesos penales, te pueden meter a una prisión militar. Es un rollo, ¿verdad? Obviamente que si tienes principios, ¿verdad? Y sientes que está mal y no lo haces, lamentablemente vas a pagar con prisión. Eso es lo peor que puede pasar. He escuchado de que las prisiones militares es mucho peor que una prisión regular. Entonces sí es un poquito más... entendería, ¿verdad? A los que... Porque cuando tú te enlistas a un ejército es porque tú piensas que vas a ayudar a tu pueblo, ¿verdad? Que lo que estás haciendo es para defender a tu pueblo. Y obviamente nos tienen que meter propaganda, perdón, nos tienen que propagandear de hacernos creer que hay millones y millones de personas que quieren destruir Estados Unidos, pero nunca nos explican el por qué, ¿verdad? Nunca explican por qué Irán odia tanto a Estados Unidos. Solamente te vas a mirar la historia de lo que hizo Estados Unidos con Irán en los 40, 50, algo así, que hizo un estado como semimilitar, y fue cuando pasó esto de que entró esa ley Sharia law, o no sé cómo le llaman, esa ley de los musulmanes, que las mujeres tienen que estar tapadas, que hasta los ojos tienen que traer como una tipo malla para que no se les miren los ojos, lo que hacen con la gente homosexual y todo eso. Fue relacionado con el Pentágono porque hay unos papeles que le llaman los The Pentagon Papers, y ahí esos papeles salieron de Irán cuando hubo esa revolución, y miraron que Estados Unidos estuvo involucrado en esas revoluciones para meter a este tipo de gobierno. No entiendo qué es quizás al final de cuentas es el petróleo, ¿verdad? Al final de cuentas Estados Unidos va a algún lugar, termina o sacando drogas o sacando petróleo o oro, ¿verdad? Es una extracción de materiales o bienes o económicos. Pero sí, uno tiene que... Yo no sabía que había hecho eso Estados Unidos con Irán. Estuve escuchando a un profesor, tengo que buscar, voy a buscar uno de sus videos y lo voy a poner en el link. No recuerdo cuál era porque es que son demasiados videos que tiene este profesor. Es un profesor que estudió aquí, vivió en Canadá, era de China, se lo trajeron cuando tenía 6 años a Canadá, estudió, emigraron a Estados Unidos, o él, no recuerdo qué es lo que hizo, pero algo que estudió en una universidad muy, muy buena, no sé si en Estados Unidos o Canadá, no recuerdo, pero ahora es un profesor de preparatoria e universidad, creo. Sí, preparatoria y universidad en Beijing, China. Pero sus clases son en inglés. Y él menciona cómo es que pasó eso con Estados Unidos e Irán. Pero sí, voy a dejar un link de este profesor. Voy a dejar el link de su canal y creo que estaba en Geoestrategias. Porque tiene geoestrategias de hace un mes y tiene geoestrategias de hace como un año. Y creo que fueron las de hace como un año cuando mencionó esto, porque él menciona de que él creía que Donald Trump iba a ser presidente y quién iba a ser su vicepresidente y bla, bla, bla. Y pasaron muchas de esas cosas. Menciona que iba a bombardear, si Donald Trump ganaba, iban a bombardear a Irán o iban a entrar en guerra con Irán. Obviamente lo bombardearon. No ha entrado todavía en guerra y él explica el por qué no entra a Estados Unidos físicamente a Irán. Y la verdad se lo recomiendo mucho esos videos. Si saben inglés, obviamente pueden nada más escucharlos, ¿verdad? Y de otra manera, pues creo que hasta los puedes traducir ya en YouTube. Si no, también tendrías los subtítulos. Sino que permite que lancen misiles contra niños,
jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy, cuando creíamos que era solo propiedad de Hitler. Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. En cambio, en mi gobierno, en Colombia, no hemos aumentado la tasa de... Y aquí hay otro punto. No había mirado el video de las noticias, pero esto sí ya lo había mirado, por eso es que separé estos puntos. Porque ya había escuchado que le habían revocado la visa, pero no había escuchado las noticias de la violencia y incitó violencia y no sé qué. Pero aquí está otra cosa que dijo, ¿verdad? Que Donald Trump es cómplice de lo que está pasando en Gaza. Y es verdad, ¿verdad? Porque dice que se tiene que parar, pero cuando recién entra de presidente, dice, cuando le preguntan qué es lo que va a pasar con Gaza, vamos a tomar Gaza. O sea que diciendo, nos las vamos a quedar. ¿Por qué? Porque ya no hay nada, es lo que él dice, es una zona de demolición. Es lo que él está diciendo y como él tiene una... Él antes de ser presidente era un... ¿cómo le dicen? Development. Era un magnate de los inmuebles, ¿verdad? Eso era lo que él era. Y obviamente que él ya había mencionado de que Gaza iba a ser el nuevo Caribe ¿Dijo el nuevo Caribe o qué fue lo que dijo? No recuerdo si iba a ser el nuevo Caribe del Medio Oeste, algo así. O sea que por más que él diga de que quiere detener lo que está pasando en Gaza, obviamente que sus acciones están diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Y aquí el presidente de Colombia se lo tira en la cara y obviamente se lo tira en su propia ciudad, Nueva York, porque es donde él creció. Parece que ahorita él vive en Florida, pero su negocio principal está obviamente en Nueva York. Y fue y tiró las verdades en las Naciones Unidas, que es una creación de Estados Unidos también. Y aquí en esto también, estaba leyendo aquí mis notas, también le va a tirar sus verdades a Trump nuevamente con sus políticas de antidroga. Sobornar de los narcos, como sí sucedió en gobiernos pasados de Colombia. Y ya llevamos 25,000 hectáreas erradicadas voluntariamente. Tenemos éxito en nuestra política nueva, que no es de drogas, es antinarcotraficante, que es diferente. Le agradecemos a los países que nos han ayudado a sembrar paz. Qatar, Cuba, México, el Estado del Vaticano, Noruega, Brasil y Venezuela. Aquí está mencionando, es algo que me llamó la atención, que mencionó que el Vaticano está apoyando a Venezuela, a Colombia, perdón, que está apoyando a Colombia en su guerra contra los narcotraficantes, ¿verdad? No contra las drogas, contra los narcotraficantes. Y es algo que me llamó la atención porque sabemos que Hollywood es a una de las religiones que más critica y que más le echa tierra, ¿verdad? La religión católica. Aunque viene siendo una extensión de lo cristiano, o no sé si la católica fue primero y luego salió lo cristiano, no sé, es algo muy complicado con las religiones, la verdad. Obviamente yo nací con creencia católica. Ahorita no
no sé ni en qué creer, ¿verdad? Porque miras a la religión lo que provoca, porque miras lo que hace Israel contra Palestina, ¿verdad? Son el pueblo judío contra el pueblo musulmán. Entonces, y mucho cuando empiezas a escuchar lo que sus planes de Israel, ¿verdad? Y es otra cosa que aquí al final del video es otra cosa de que ese profesor lo menciona. Aquí Petro va a mencionar algo que quizás no tiene que pasar porque si no sería hacer lo que Israel quiere, ¿verdad? Vamos a dejar correr un poco más este video. No recuerdo si es un poquito más, nada más de esto. Solamente quería tocar el punto de que menciona que el Vaticano y obviamente muchos otros países, pero el Vaticano fue lo que más me llamó la atención por el hecho de que Hollywood se caga mucho en la religión católica, ¿verdad? No le agradecemos a los que nos quieren llevar a la guerra entre nosotros mismos. Escuchen, señoras y señores del mundo. América Latina no es solo coca o terroristas o narcotraficantes. América Latina tiene potencial. Bueno, y aquí después de aquí comienza a hablar del tema del carbón y el petróleo y del cambio climático, y es por eso que lo salté en su mayoría, porque son temas que tendrían que ser tocados en otro video, ¿verdad? Y ahorita vamos en... Ok, bueno, esto es algo que quizás no estoy ni a favor ni en contra de este punto que va a tocar aquí. Para detener el colapso y nos quedan 10 años, dice la ciencia. Pero aquí no creen en la ciencia, dijo uno. El más poderoso del mundo no cree en la ciencia. Y eso se... Esto es el punto que tomó aquí. Lo de la ciencia y eso, todo eso fue relacionado con... Todo eso fue relacionado con lo de el cambio climático. Obviamente que se ha sabido que lo del cambio climático es otro negocio más, ¿verdad? Es venderte nuevos productos, hacerte entrar en nuevos miedos. Y es por eso que no toco mucho, porque yo también, cuando recién llegué aquí a este país y desde que yo estaba en México, perdón, creía mucho en esto del cambio climático, ¿verdad? Yo era de las personas que hay que salvar este papel, hay que salvar esta lata, hay que llevar las latas o regalarlas a alguien que las recicle y esto y el otro. Y luego miras noticias de que todo ese reciclaje, lo que más salvan solamente es al aluminio porque es lo más costoso. Y el plástico y los botes de jugo y los botes de leche y todo eso terminan en un basurero. Obviamente que te dan dinero para que te motives en hacerlo, pero ¿cuál es el punto si al final de cuentas van a terminar en un basurero y lo van a terminar enterrando todo ese plástico? Y yo trabajo en la industria automotriz y miro todas las cantidades de plástico que tiramos, y llega una persona una vez a la semana, algo así, y recoge todos los botes de aceite, todos los botes de X líquidos que usamos para los servicios de los autos, ¿verdad? Y le pregunté, ¿sabes qué es lo que pasa con estos botes? ¿Ustedes los reciclan? Dice, no, dice, nosotros más los llevamos a un lugar y de ese lugar alguien más se los lleva. Y le dije, ¿sabes qué final pueden tener? Dice, posiblemente en un basurero. Es lo que... Y a nosotros en el trabajo nos dice, separen los botes, póngalos acá, póngalos allá. Obviamente es
para cumplir con las expectativas, ¿verdad? De lo del cambio climático y el reciclaje y aquí y allá. No lo digo porque nos hacen perder tiempo, ¿verdad? Porque la verdad yo sé que todos los contenedores que nosotros utilizamos en la industria automotriz es contaminación, es petróleo, es el plástico también es petróleo, lo que, lo que va obviamente que el aceite es contaminación, yo lo que haces, ¿verdad? Pero es lamentablemente que en este mundo es como vivimos y qué podemos hacer. Dicen que estamos en calentamiento global. Aquí donde yo vivo antes cuando recién llegué eran 3, 4 semanas de calores muy intensos y ahora si tienes 3, 4 días de calor muy intenso en el verano es mucho. Entonces, y eso ha cambiado que en 13, 14 años que tengo viviendo aquí en Estados Unidos. Entonces que si se está calentando más el planeta, se está enfriando el planeta, ¿qué es lo que está pasando? O simplemente es otro negocio más y esto que pasa con el planeta es algo natural que siempre ha pasado, ¿verdad? Es por eso que es un tema que es muy, muy complicado y lo de la ciencia que menciona la ciencia, ¿qué es lo que pasó hace 5 años, en el 2020? ¿Qué es lo que hicieron la ciencia? ¿Cómo nos tuvieron por 3 años, 4 años casi? Y al final salió que nada ayudaba, los cubrebocas no ayudaban, las vacunas no eran necesarias, no tenías que estarte de 6 pies, eran cosas muy ridículas y eso era la ciencia. Es por eso que aquí fue un tema de que sí, lo escuché, digo, pues hay sus razones y no hay sus razones, pero ya cuando menciona la ciencia y lo que ha hecho la ciencia con nosotros, cómo nos manipulan, siento que a veces esto de la ciencia es solamente meternos miedo para extraernos más de lo poco que tenemos. Y es por eso que no quise. Y es largo, habla como 15 minutos sobre eso. Que por mucho que voten no se les hace caso, porque el Estado-Nación ha llegado también a su decadencia y quizás final. Se inventó alguna vez hace unos siglos y ya no da más. Muy bien, aquí se pasó Y ya no da más porque les quería mostrar algo que dice que son las Naciones Unidas. Naciones Unidas ve su crisis y la necesidad de su transformación. Aquí se reúnen estados-nación que ya no tienen poder, que por mucho que voten no se les hace caso, porque el Estado-Nación ha llegado también a su decadencia y quizás final. Ahí ese es el punto que quería mostrarle, lo que dice aquí, que las Naciones Unidas solamente son un puñado de naciones que ya no tienen fuerza de nada. Y al final de cuentas, sí, es verdad, siempre es lo que yo siempre he dicho. ¿Qué es lo que hacen las Naciones Unidas? Siempre meten votaciones, siempre hacen un montón de cosas y al final de cuentas no les cumplen nada a las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es el punto de esta organización? Solamente pretender, eso es lo que es, pretender de que va a haber cambio, de que están tomando acción. Obviamente que esto es bueno, ¿verdad? Lo digo que es bueno porque miramos los discursos y lo que pasa en este congreso de gente, ¿verdad? Que está aquí hablando el presidente de Colombia, obviamente que quizás podría yo haberlo buscado, pero es como fueron las Naciones Unidas y fueron aquí en Nueva York, no aquí en Nueva York, pero fue aquí en Estados Unidos que vino a decir eso, obviamente que levantó polvadera, ¿verdad? Y vamos a la última parte del video. Como les digo, vayan y escuchen todo el video completo. También si pueden escuchen el de Trump. Yo mañana quizás voy a intentar dedicarle tiempo a Netanyahu a escucharlo, porque al final de cuentas tenemos que escuchar lo bueno, lo malo, lo peor, las mentiras, las verdades y todo para poder hacer una
un análisis de las cosas, ¿verdad? Porque obviamente yo ya he escuchado a Netanyahu y lo único que dice es que tienen derecho a defenderse, pero ya a este punto esa es una defensa muy sanguinaria. Democrática sí, ojalá una humanidad de personas libres, que es su definición, su sinónimo, porque no puede haber humanidad esclava. La humanidad esclava no es humanidad, es bestia el que esclaviza, pone cadenas a migrantes, lanza misiles sobre jóvenes, acribilla con misiles niños y niñas en un poblado muy cerca donde nació Jesús. Esto ya no se resuelve con estados que hablan y no se resuelve con gobernantes sobornados por el petróleo y dispuestos a lanzar misiles a los pueblos del sur. Un nuevo sujeto político entonces aparece, la humanidad unida y diversa en sus culturas. Mientras el colapso se acerca y mientras las sociedades viejas y blancas de Europa y Estados Unidos siguen aplaudiendo a sus nuevos Hitlers de moda, no escuchan ni a sus jóvenes, ni a sus niños, ni a la humanidad, ni a... Y aquí eso que dice, le aplauden a sus nuevos Hitlers, lo primero que escuchas cuando entra Netanyahu a lo de las Naciones Unidas es eso, aplausos, chiflidos, gente, chifle y chifle y aplaude, y obviamente así como hay gente aplaudiendo y hay gente haciendo relajo de que esta persona se está presentando a hablar en frente de las Naciones Unidas, hay quienes se pararon y se fueron, ¿verdad? Pero podremos decir que estas personas que estaban aplaudiendo y todo eso quizás no es orgánico, quizás es pagado, porque se ha sabido ya que Israel ha estado pagando a muchos influencers para que hablen bien de ellos, los llevan a Israel, les hacen sus viajes, yo no sé qué más les hagan allá, en cómo los comprometen para que puedas decir cosas buenas sobre lo que están haciendo, porque lo que están haciendo, si tienes un poquito de conciencia y corazón, es algo muy criminal lo que están haciendo. Porque ni siquiera se lo desearía a mi peor enemigo, fuera la familia de mi peor enemigo, no les desearía que les pasara eso que les está pasando a estas gentes, ¿verdad? Y fue algo que me sacó de onda haber escuchado cómo le aplaudieron y cómo le hicieron relajo cuando esta persona caminó hacia el podio. Y aquí él lo está diciendo, ¿verdad? Le aplauden a sus nuevos Hitlers. A las estrellas, ni a sus abuelos que murieron como héroes en los campos de Europa luchando de verdad contra Hitler y su idea criminal de una raza superior. Hoy hacen lo mismo que Hitler. Construyen campos de concentración para migrantes y aplauden las mayorías electorales y dicen que son de una raza inferior los migrantes y colectivizan culpas en ellos como hicieron con los judíos y los llaman terroristas e inferiores y ladrones, narcotraficantes todos, dicen. Cuando la mayoría de los narcotraficantes son rubios y de ojos azules y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos y viven en Nueva York y en París y Madrid y en Dubái. Viven donde hay lujo, no pobreza. Pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso. Los migrantes no son delincuentes. No tienen que llevarlos a campos de concentración ni expulsarlos encadenados.
La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres como Irak o Irán o Cuba o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio. La migración no es sino el producto del empobrecimiento de los países más pobres por una deuda impagable y codiciosa. La migración no es más sino la consecuencia de las guerras y las invasiones por el petróleo desatadas por Estados Unidos y la Europa de la OTAN. La migración no es más sino la consecuencia de la crisis climática que transita a colapso y que deja sin agua las tierras del trópico, porque al aumentar el calor se evapora el líquido vital. La solución a la migración no es otra o muy diferente a las cadenas, a las cárceles, a los misiles. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. Usan la migración como excusa para no hacer nada contra la crisis climática que barre cada día con la vida. Buscan la migración para ganar votos de blancos y viejos y viejas, pero para desde el poder ocultar que hay que acabar con el consumo del carbón y del petróleo y lo incentivan para taladrar y taladrar y taladrar. La ONU tiene que cambiar ya. Una ONU diferente, humana, debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa, dejarlos libres. Las Naciones Unidas deben hacer respetar los tribunales internacionales de justicia, el derecho internacional, que es la base de la civilización y de... Algo que me parece un poco lamentable es eso, ¿verdad? Que aquí, como podemos mirar en esta imagen, voy a mover mi cuadro. Como podemos mirar que tanto asiento vacío, ¿verdad? Que no hay una atención para este discurso que está dando aquí esta persona, el presidente de Colombia, que es un discurso, me imagino que sí tiene sus muchos puntos buenos, ¿verdad? Y eso es lo lamentable que noté en tantas naciones que no estuvieron presentes para poder escuchar este discurso. Eso es algo que me pareció lamentable, la verdad. La sabiduría de la humanidad condensada en la historia y debe hacer cumplir las sentencias de su justicia. La diplomacia ya acabó su papel. Y podemos mirar aquí cómo está el afroamericano que está aquí atrás, solamente sobándose la frente. No sé si sea porque ya está cansado, obviamente, o porque todo lo que está diciendo sabe que es verdad, que tiene su punto el presidente de Colombia, lo que está diciendo. Ojalá que sea eso y que no sea nada más como que ya está frustrado de estar escuchándolo, porque pues sí, fueron 40 y tantos minutos, sabrá Dios cuántas horas ya tiene escuchando gente, pero esperemos que sea eso, que sea cansancio y que no sea nada más frustración como que ya cállate, güey, o algo así. Señores, en el caso de Gaza, no pudo solucionarlo. No es cierto, y me disculpa Macron, que podamos insistir y insistir en hablar y en hablar cuando cada segundo cae un misil y destroza los cuerpos de bebés inocentes, bebés niños y bebés niñas en el país árabe de Palestina. Cada día de mociones vetadas en el Consejo de Seguridad de la ONU, cada día que pasa son más los niños bombardeados, cada veto más bombas, cada veto más muertos.
El que veta, que piensa, no es madre, no es padre, no está vivo, viene quizás de fuerzas oscuras, es un robot porque no tiene corazón para vetar. El genocidio debe parar con lo que sigue a la diplomacia. Es con una votación de la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿sí? Y no con una votación del Consejo de Seguridad, que vetan. Es con una Uniting for Peace para Palestina, conformando una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino. Palabras y armas toca hoy. No son cascos azules, no entrenados y a veces indispuestos para lo que toca. Es un ejército poderoso de los países que no aceptan el genocidio. Y aquí es donde comienza a tocar el punto de hacer un ejército para proteger a los palestinos e irse en contra de Israel. Es a lo que va. Y bueno, lo tenía como otros 2 minutos. Vamos a dejarlo correr y después vamos a analizar un poquito lo que dice aquí. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos del Asia, de los pueblos eslavos que derrotaron con tanto heroísmo a Hitler, a los ejércitos latinoamericanos de Bolívar, de Garibaldi, que también tuvo uno en Italia, de Martí, de Artigas, de Santa Cruz. Ya sobran las palabras. Es la hora de la espada, de la libertad o muerte de Bolívar, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global. Hay que levantar la bandera rojinegra de la libertad o muerte que alzó Bolívar, sin olvidar el color blanco que levantó junto al rojinegro, color de la paz como esperanza para que haya esperanza de vida en la tierra y en el corazón de la humanidad. Los Estados Unidos ya no enseñan democracia, sino que la matan en sus migrantes y su codicia. Estados Unidos enseñan tiranía. La ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocidio en Gaza con la efectividad de un ejército de la salvación del mundo, votado por la Asamblea de las Naciones Unidas y sin veto. Después de salvar Gaza pasaremos al plan para descarbonizar la economía del planeta, para que sea un hecho de... Bueno, ya después de ahí comienza a hablar un poco de lo del cambio climático, también que usar ese ejército para descarbonizar el planeta. Pero sí, aquí donde menciona el hacer un ejército global para salvar el pueblo de Palestina, obviamente que es un sentimiento natural, ¿verdad? De querer defender a los indefensos, pero escuchando a ese profesor que les mencionaba, él menciona algo que los sionistas tienen una idea de... Los sionistas, ya sean cristianos o sionistas judíos, ellos creen en la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Y esta segunda venida de Jesús sería provocada por la unión del mundo en contra del pueblo judío. Eso es lo que el sionismo cree, que al unirse todos los ejércitos o todos los pueblos del mundo en contra del pueblo judío, y no solamente es una creencia como les menciono, son los sionistas, ya sean sionistas cristianos o sionistas judíos, ellos es lo que creen, que al
al ellos mirarse acorralados, ya que el mundo se va a poner en contra de ellos, al ellos mirarse en esa posición, Dios bajaría nuevamente o se presentaría nuevamente, porque no sé si baja, si sube, si viene, si pasa de una dimensión a otra. No sé qué sea lo que ellos creen que pasaría, ¿verdad? Pero eso es lo que la raptura creo que le llaman, que al ellos mirarse acorralados, vendría Dios nuevamente y juzgaría a una tercera parte, creo, de los judíos, a los judíos y a los cristianos. Y obviamente que se llevaría esa parte, ese tercio que sobraría, ¿verdad? Juzgaría a la tercera parte y se llevaría a una parte. Y así sería el final de la existencia humana, algo así. Y ellos pasarían a vivir en el paraíso de Dios, algo así. Es como ellos, su creencia que tienen, que es por eso que les menciono que la religión a veces sí es buena, ¿verdad? Porque es bueno tener creencia en algo divino, en algo más que nosotros. Pero esta creencia que los sionistas tienen, la verdad, es algo muy extremo. Y es por eso que yo estaba muy en contra de Israel, que, ¿verdad? Quizás caí en el algoritmo de que se me ponían todas las cosas en contra de Israel, todo lo que estaban haciendo. Obviamente que es algo muy fuerte lo que están haciendo con no solamente con el poblado de Palestina, ¿verdad? Sino que muchos otros poblados que están alrededor de ellos. Siria, Libia, aquí, allá, Irán, Irak. Todo eso es muy fuerte lo que está pasando con todo eso, o lo que ya pasó con esos pueblos. Y cuando escuchas que eso es lo que los motiva, que es una motivación religiosa, una creencia de que al ellos estar acorralados por toda la población del mundo, Dios vendría y los salvaría y los juzgaría al mismo tiempo. Pero yo creo que con eso que terminaremos el video por hoy. Y ahorita voy a buscar ese profesor, les voy a dejar el canal, y en uno de esos videos él menciona cómo es que funciona esa creencia de los sionistas. Bueno, espero que esto haya sido de su agrado. Nos estamos mirando la próxima semana. No olviden suscribirse, darle like y hasta la próxima.